Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. El tema de hoy, los motores en la náutica, y vamos con el circuito de refrigeración. El circuito de refrigeración en un motor de un barco es muy similar al circuito de refrigeración que tenés en un auto. Pensá lo siguiente, hay una serie de elementos en fricción, de componentes en fricción, está habiendo la combustión del combustible dentro de los cilindros y todo eso hace que se eleve la temperatura. Esa temperatura debe ser eliminada. Tenemos que desprendernos de ese calor y mantener una temperatura que es la temperatura que idealmente fue diseñado el motor en su momento de máximo utilización, de máximo perfeccionamiento. Ahí las piezas están diseñadas para que trabajen a determinada temperatura y esa temperatura se obtiene y se mantiene gracias al circuito de refrigeración, que como te decía es igual al del motor de un auto. La gran diferencia es que aquí tenemos el pasaje del agua del río o del mar a través del sistema. Vos en el circuito de refrigeración de un auto tenés el líquido refrigerante aquí en color rojo, en la imagen en color rojo y en color, a ver, sí, en la parte superior en color rojo. Esto sería la representación del líquido refrigerante. Tenés el líquido refrigerante en el motor del auto que va pasando por las diferentes paredes del motor. Le quitan el calor, luego van al radiador y en el radiador, en tanto el auto está avanzando, pasa aire a través de las paredes del radiador y el aire le quita ese calor a su vez al líquido refrigerante que pasa por el radiador. En el caso de que el auto esté detenido, que esté en un embotellamiento o que no esté andando a gran velocidad, tenés el ventilador, se enciende el electroventilador en la medida que pasa la temperatura ideal y le quita a través de el forzado que le hace el electroventilador y le quita el calor. Bueno, el agua del río, del mar, hace la función del aire que pasa a través del radiador del auto. Aquí tenemos la entrada. A ver, ahí va. Aquí tenemos la entrada de la toma de agua de mar, la toma de agua de río, que tiene la posibilidad de esta esclusa cerrarse en caso de mantenimiento. Cuando esta llave de cuarto de paso está a 90 grados, significa que está cerrada. Y cuando está copiando la línea, verticalmente en este caso, sería que está abierta. El filtro para el agua de refrigeración, claro, porque estamos tomando agua del río, agua del mar, podrían venir impurezas y obstruir las paredes interiores del circuito. Y esto es uno de los elementos más importantes a la hora del mantenimiento. Es la bomba, también conocida con el nombre de rotor. El rotor, ahora te muestro la pieza fundamental de la bomba de agua. El rotor es al motor de un barco lo que la rueda de auxilio es a un auto. Tenemos que tener repuestos y tenemos que saber reemplazar. Así que esto es una de las fallas más habituales que hay a bordo de un barco en el tema de los motores. Esto sería el radiador del auto, que en el barco se llama intercambiador. Es bastante más chico que el radiador del auto, y allí donde tenemos la mezcla de las paredes, diferentes capilares, en donde circula sin tener contacto directo, pero sí capilar con capilar, el agua del líquido refrigerante que ha quitado calor al motor, con el agua de río que viene, o de mar, que viene transitando por aquí y a su vez le quita calor. Esa agua caliente es eliminada por el sistema de escape de gases. Hasta acá no lo vemos, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el sistema de escape de gases, pero ella es otra parte de estos videos. Por ahora simplemente digamos que el agua es eliminada. Claro, una gran ventaja de las embarcaciones es que tienen permanentemente el aporte del agua del río, del mar, que permite enfriar el motor. Este es el rotor que te decía, esta es la bomba. Ya podemos ver también el filtro, en este caso desarmado para que veas las diferentes partes del filtro. Está abierta la válvula, en este caso entraría agua al barco, ojo en esta válvula, y está conectado a la bomba. Ahí está, cerrado en línea punteada, abierto en esta. Ahí habría que cerrarlo para poder trabajar bien. Y esta es la rueda que se llama rotor. El rotor habitualmente tiene 6 tornillos
tornillos, 5 o 6 tornillos. Es muy fácil el cambio, excepto que sea difícil acceder por cómo está instalado el motor, pero en sí es fácil reemplazarlo. Sacas los 5 o 6 tornillos que tiene. Tenés que cerrar la llave, ¿no? Porque si no va a empezar a entrar el agua al barco. Cerrás la llave, sacas los 5 o 6 tornillos, con un destornillador, con 2 destornilladores, sacás el rotor que dejó de funcionar. Paréntesis, te cuento por qué sabes que tenés que cambiar, por qué sabes que llegó la hora de cambiar el rotor. Uno, porque estás por hacer una navegación larga, o sea, vas a navegar varios días y querés arrancar con el rotor a cero. Podría ser, no es lo más común. Lo más común es que se disparó la alarma de temperatura, y cuando se dispara la alarma de temperatura vos decís, bueno, acá hay un problema de refrigeración, o sea, acá lo más probable es que se haya obstruido, se haya roto una de las patas del rotor y que no esté tirando el volumen de agua que debe tirar, o trabajó en seco, por ejemplo, y llegó la hora de cambiar. Pero no es bueno llegar a cambiarlo porque se disparó la alarma. Porque se disparó la alarma, se elevó la temperatura del motor. Lo ideal sería que vos prestes siempre atención al escupitajo de agua que hay junto con el escape de gases. El agua es eliminada, como te decía recién, junto con los gases, por el caño de escape de gases. Y vos lo que vas a ver es que, según la velocidad con que esté girando el motor, pero habitualmente lo que vas a escuchar es que el caño de escape, que generalmente apunta hacia abajo, hacia el agua, vas a escuchar que va tirando el escupitajo, o sea, va tirando pulsos de agua. Bueno, si vos prestás atención a esto y te empezás a hacer la costumbre de escucharlo cuando estás navegando a motor, o cada tanto asomarte y ver si está tirando buen volumen de agua, ahí anda bien. Cuando esto pasa a ser irregular y no tener volumen de agua escupiendo como es habitual, entonces probablemente sea la hora de cambiar el rotor. Te di 3 alternativas. Una, porque no estás viendo que salga el agua, el volumen de agua que debería salir para esas revoluciones por minuto. 2, porque no está saliendo agua y se disparó la alarma de temperatura. 3, simplemente por mantenimiento, pero esa tercera es la menor de las menores. Bueno, ahí tenés todo el despiece, y vamos con la pieza nueva, que en la parte superior va ligeramente comprimida, ¿ves? Va apretada para que haga la función. Todo esto está diseñado para que el agua corra hacia el motor, hacia el favor del motor. Fíjate qué comprimido, cuánta fricción hay acá. Es por eso que si se tapa el filtro y esto trabaja en seco, muy probablemente se rompa rápidamente, gira a gran velocidad, y se rompa alguna de estas patitas, hay que cambiarlo. También tené presente que cuando lo vuelvas a armar, en las primeras vueltas del nuevo funcionamiento que reemplazaste y lo volviste a armar, puede trabajar en seco. Entonces fíjate que no trabaja en seco. Abrir la válvula, cargarle agua desde arriba, ponerle algún lubricante para que las primeras vueltas no gire con fricción, o no gire con tanta fricción. Fallas y mantenimiento del sistema de refrigeración. Bueno, ya lo vimos, o sea, podría ser que esté obstruido el filtro. Obstruida la entrada no es habitual, o sea, como estamos navegando, no es que va a haber un objeto que obstruya la toma de agua. Sí es común que pequeñas partículas vayan pasando y se vayan metiendo en el filtro, incluso sobrepasen el filtro y obturen el rotor. Otra falla que podría acontecer es que, por ejemplo, ya lo vi en un par de oportunidades, se haya rajado la tapa del filtro, o que tenga una pequeña entrada de aire el filtro. Entonces ahí lo que va a pasar es que se va a meter aire en el circuito y se forma una burbuja, y entonces ahora ya no tira al nivel de agua, pues se está metiendo ahí una burbuja, se está metiendo aire en el circuito. Y por eso tiene que estar en el mantenimiento, tiene que revisar también el filtro, a ver cuál es la condición, el estado del filtro, ¿no? Esto es todo por hoy, nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Chau!